muchachos, bienvenidos al canal. Vamos con una clase de vectores. Ya nos vamos a ir con los elementos básicos de vectores para que los conozcamos y sepamos de qué tratan, porque eso es lo importante, ¿ya? A ver, una de las cosas más importantes es que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Aquí te aparece dirección, sentido y magnitud. Magnitud y módulo es exactamente lo mismo. Eso depende mucho del libro y donde trabajes tú, que te pueda aparecer magnitud, que te aparezca módulo, que te aparezca... eso va a ir variando siempre de acuerdo al libro. ¿Ya, muchachos? Ahora, unos detalles súper importantes, que es la diferencia que va a existir entre dirección y sentido, porque siempre confunden eso, porque son palabras muy similares, ¿ya? Pero lo que tú tienes que pensar para poder diferenciar bien la dirección y un sentido es ponerte en una calle principal de la ciudad donde tú vivas. Piensa en esa calle. Cuando a ti te dan la dirección y tú llegas, porque te dieron la dirección de esta calle, y tú llegas a esta calle, esta es la dirección, la calle en específico. Toda esa calle es la dirección. Pero si tú te fijas, los buses, los autos vienen de allá para acá y de allá para allá. Pues. ¿Te caché que tiene doble sentido la calle? O sea, obviamente tratándose de una calle de dos sentidos, ¿cachai o no? Entonces, la calle en sí es la dirección, o sea, eso sería la dirección. El hacia dónde voy, o sea, hacia dónde apunta la flechita, ese sería el sentido, ¿ok? Ese es como la diferencia más clara, ¿cachai? Como hacia dónde va, hacia arriba, hacia abajo, ese es el sentido, ¿ok? Y la línea sería la dirección. Y obviamente lo que mide es la magnitud o módulo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos vectores equipolentes, o que son iguales, ¿cachai? ¿Qué significa? Para que todos los vectores sean idénticos, tienen que tener igual dirección, igual sentido e igual magnitud. O sea, básicamente tienen que ir para el mismo lado, tienen que medir lo mismo, tienen que tener la misma línea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra cosa importante es el vector posición. ¿Por qué? Porque de repente igual es bueno que tú entiendas. Porque hay vectores que se llaman vectores posición y tú dices, ¿pero qué es el vector posición? No, por ejemplo, si a ti te dicen el vector 2,3 y ese, o no sé, pongámosle 4,3, aquí vamos a decir que aquí está el 4 y aquí vamos a estar diciendo que aquí hay el 3. Y el vector que nace desde el origen y llega a ese punto, a ese se le llama vector posición, ¿ya? Solamente del que parta el origen y llega a ese punto. Sin embargo, hay otros tipos de vectores que son los vectores libres. Por eso, por ejemplo, que te dicen ese vector. Esos que no parten desde el origen, esos son vectores libres. ¿Ok? Esa es como la diferencia. Si en algún momento te toca o te hablan de vector posición, es el que parte desde el origen. Y si te hablan de un vector libre, es el que puede partir en cualquier otra parte que no sea el origen. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tú tenés que saber. ¿Ya? Entonces, ahora, nosotros dijimos que para que dos vectores sean iguales, te lo mostré hace poquito te lo mostré con líneas, que tienen que ir para el mismo lado, que tienen que medir lo mismo, tienen que ser idénticos. Entonces, si yo te digo que tú tenías un vector A, que es 2,3, ojo, te fijáis que los vectores se fijan con una flechita arriba, eso te indica que son vectores, ¿ya? Y te digo que va a ser igual a un vector B que va a ser x, y, tú puedes decir de manera inmediata que el x vale 2 y que el y vale 3. ¿Por qué? Porque la única forma que dos vectores sean idénticos es que la coordenada x del primer vector sea igual a la coordenada x del segundo vector y que la coordenada y del primer vector sea igual a la coordenada y del segundo vector. Es la única forma que sean idénticos, que eso es lo que te dicen acá si tú te das cuenta. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Para que sean idénticos, entonces, no te queda otra que sus coordenadas deben ser iguales. Ya, a ver. Para la adición de vectores, no voy a ver la sustracción en cuanto a gráficamente, porque no creo que en la PTU te hablen de eso. Las preguntas de PTU por lo general vienen con la suma, pero igual te la voy a mostrar para que la entiendas. Tenéis dos formas de sumar un vector. Cuando el punto es común, o sea, por ejemplo, si un vector tú tenés que parte de aquí y hacia arriba y el otro parte ahí hacia allá, cuando tienen la misma punto de partida, lo que tú haces es completar con vectores que sean paralelos, o sea, tú copias el mismo vector arriba y que sea paralelo, o sea, el mismo vector arriba. Y aquí el mismo vector arriba. ¿Te caché que para eso necesitáis regla? Porque tenéis que medir como lo mismo. Entonces necesariamente necesitáis regla. Entonces, cuando tú así formáis ese paralelogramo,
lo que sacas el vector desde el inicio hasta el final de acá, y esa es la suma. Pero eso es cuando tienen un punto en común. Si un vector fuese aquí y llegase acá, y después partiese de aquí y llegase allá, la distancia se mide desde el punto de partida al punto de llegada, ¿cachai? Se forma un triángulo. Esa es la diferencia entonces si ambos vectores parten del mismo punto o si el segundo vector parte del punto de término del otro vector. Esa es la diferencia de formar un triángulo y formar un paralelogramo. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar es básicamente la suma y la resta de vectores. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo te tengo un vector 2,3 y quiero que le sumes, no sé, vamos a sumarle un vector 4,5 y yo te estoy preguntando que lo sumes, chiquillos, esto es súper simple. Solamente tienes que sumar la coordenada x del vector 1 con la coordenada x del vector 2 y luego sumar la coordenada x del vector 1 con la coordenada y del vector 1 con la coordenada y del vector 2. Entonces te va a quedar a 2 le sumas 4, a 3 le sumas 5, por lo tanto eso te queda 6,8. ¿Cachai? Solamente eso. ¿Y para la resta es exactamente lo mismo? Sí, para la resta es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un menos, te va a quedar a 2 le resto 4 y a 3 le resto 5 y eso te quedaría menos 2, menos 2. ¿Cachai? ¿Exactamente lo mismo? Sí, exactamente lo mismo. No varía en absolutamente nada. Solamente tienes que sumar y restar según corresponda. Ya, a ver. Vamos con la ponderación. Otro aspecto súper importante a saber de vectores, que al final lo que uno tiene que saber de vectores son como de qué tratas, cómo sumar, que al final sumar y restar no es tan complicado. Pero sí es importante que entiendan la ponderación, que significa multiplicarlo por un escalar. ¿Qué sucede con el vector cuando tú lo multiplicas por un escalar? Porque incluso cuando tú ves homotesia, cuando tú vayas a ver homotesia, tú sacas distancia de aquí a aquí y distancia de aquí a acá desde un punto. Cuando tú tenés como un triángulo aquí y después tenés un triángulo arriba y que se proyecta, por ejemplo, al otro lado, esta es una distancia desde un punto y estas son distancias desde otro punto. Y eso se enseña a través de vectores, que lo vamos a ver después cuando veamos homotesia. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Lambda es un escalar que te va a permitir multiplicar a tu vector. Si tú vas a multiplicar un vector A por un valor que sea mayor que 1, ¿qué es lo que va a pasar con tu vector? Se va a agrandar, va a seguir al mismo sentido, pero se va a agrandar. ¿Cachai? Ahora, si tú lo multiplicas por un número que esté entre 0 y 1, o sea, un decimal, pero que sea entre 0 y 1, o sea, por ejemplo, un 2 tercios, un quinto, un 7 octavo, cuyo numerador sea menor que el denominador y positivo, lo que va a pasar con el vector es que va a seguir manteniendo su dirección y su sentido, lo que va a disminuir su módulo, al igual que arriba. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta vez el vector es negativo? Cuidado acá, porque algunos cometen el error de pensar de que cuando tú lo multiplicáis por un escalar negativo, el módulo va a disminuir y no. Cuidado con eso. Cuando tú lo multiplicáis por un escalar de negativo, lo que pasa con esto es que se da vuelta. Pero si además ese escalar es mayor que menos 1, por ejemplo, menos 2, se da vuelta, pero fíjate, igual se hizo más grande, solamente que para el otro lado. Entonces ten cuidado con eso, el que tú lo multipliques por un escalar negativo no significa que se va a hacer más pequeño. Solo significa que tú vas a cambiarle la orientación, le vas a cambiar el sentido al vector. Eso significa. ¿Cachai? Y si además es menor que menos 1, o sea, menos 2, menos 3, menos 4 o menos 1,5, menos 1,7, si además pasa eso, va a agrandarse el vector. Sin embargo, si pasa esto, al igual que el otro, ¿te acordás que el otro estaba entre 0 y 1 y era como un medio, un tercio? Y en este va a ser menos un medio, menos un tercio. Al igual que el anterior, el vector se va a achicar. Pero esta vez multiplicaste por un negativo, entonces además de achicarse, se da vuelta el sentido, ¿ok? Entonces, cuidado con esos detalles, muchachos, porque son importantes. Ahora, cuando tú lo vayas a multiplicar por un escalar, cuando tú vayas a hacer la multiplicación por un escalar, por ejemplo, yo tengo
el escalar menos 2 y el vector 2,3, y tú querés saber cuánto vale lambda b, chiquillo, esto es tan fácil como que tú digas menos 2 por 2,3 y ese multiplica a ambos, por lo tanto te va a quedar menos 4, menos 6. Así de simple. Es como básicamente como que el escalar pasara multiplicando a cada coordenada del vector. Básicamente eso es lo único que tenéis que hacer. Por ende, por ejemplo, si yo tuviera el vector A que va a ser 2,5 y el vector B que va a ser menos 2,4 y yo les pregunto, típica pregunta PSU o PTU, como que le quiera llamar, es como 2A menos 3B. Típica pregunta. Ya, pues. Entonces, fíjate, calcula 2A, calcula 3B y después lo restáis. Por ejemplo, se cacha que 2A sería 2 por 2,5 y 3B sería 3 por menos 2,4. Entonces aquí te va a quedar 4,10 menos, ese multiplica y ese multiplica, menos 6,12. ¿Cachai? ¿No? Multiplicaste. Y ahora hace la resta de vectores. Pues, o sea, al 4, ojo, le quitan menos 6, le quitan menos 6, y al 10 le quito 12. Cuando tú le quites menos 6 es porque estáis sumando. Por lo tanto, aquí te va a quedar 10, menos 10. Y este va a ser tu nuevo vector. ¿Ok? Ojo con esos detallitos. Y finalmente, ¿cómo calcular la longitud de un vector? Ya, a ver. Aquí hay una fórmula. Esta es la fórmula para calcular la longitud de un vector. Esta, que se denota como con esos cuadrados y con esos dos líneas entre medio. Ya, pero a ver, veamos de dónde nace la fórmula como para que cachen lo que está pasando. Miren, muchachos, tú tenías aquí, esto que te voy a marcar aquí en rojo, tú tenías aquí el vector que parte desde aquí y llega acá. Entonces, fíjese lo que va a pasar. Aquí hacia abajo mide P y de aquí hacia arriba mide Q. O sea, si tú lo pensáis, por ejemplo, en un plano diferente, yo te podría decir, por ejemplo, que este punto de acá va a ser el punto 4, perdón, y este va a ser el punto 3. Y aquí va a estar tu vector. Entonces, ¿qué es lo que te pide la cosa? Que tú traces una línea perpendicular al eje X o paralela al eje Y. Ya al final es lo mismo, perpendicular al eje X o paralela al eje Y, pero se va a formar un ángulo de 90 grados. Fíjate, se va a formar un ángulo de 90 grados. Y en este momento, esto que estoy pintando en amarillo, fíjate, este triangulito que yo estoy pintando en amarillo es un triángulo del tipo rectángulo. Y cuando tú tienes un triángulo del tipo rectángulo y tú quieres saber ese, tú lo podés saber, porque miren, a él yo le voy a llamar X. Entonces, fíjate, de aquí a acá mide 4, de aquí a acá mide 3. ¿Te cachai que si yo tengo un triángulo rectángulo, yo puedo decir X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado? ¿Por qué? ¿Por Pitágoras? Ya, eso es lo que voy a hacer yo acá y lo vamos a demostrar. Miren, el A le voy a llamar, al vector A le voy a llamar X, ¿ya? Al vector A le voy a llamar X, solamente para que lo vean. Y te va a quedar X al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Por qué? Porque P al cuadrado más Q al cuadrado. Ahora, lo que voy a hacer es extraer raíz. Al extraer raíz te va a quedar raíz de X al cuadrado es igual a raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado. Eliminas y te va a quedar que X es igual a la raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado. Pero nosotros dijimos que el X arriba era lo mismo que el vector A. Entonces el vector A al final se calcula como raíz de P cuadrado más Q cuadrado, que es exactamente la misma fórmula que tú ves ahí. Por lo tanto, como el módulo del vector, tú lo vas a calcular como la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tú formaste, puedes usar Pitágoras. Y alguien te puede decir, pero profe, pero eso es porque es un vector que parte desde el inicio. Sí, pero si fuese un vector que parte desde aquí arriba, tú puedes trazar una perpendicular al eje X, una perpendicular al eje Y, porque el vector inicia desde aquí. Entonces, si tú tenés la distancia de aquí a acá y tenés la distancia de aquí a acá,
también podía usar Pitágoras porque también formaste un triángulo rectángulo. La diferencia es que la explicación siempre se da del inicio, pero eso no significa que no la puedas hacer de otra manera. ¿Ok? Chiquillos, eso es todo lo que tienen que saber de vectores. No es tanto lo que uno debe saber de vectores, pero es importante manejarlo para lo que se viene. Así que eso, espero que les guste la clase. Como siempre, comparto si les gusta y nos vemos después. Chao, chao.